Hola a todos, mi nombre es Laura Mastroboni, soy licenciada en producción de bioimágenes. Me desempeño como docente en la Cruz Roja Argentina filial Saavedra y trabajo como técnica radióloga en un servicio de radioterapia de la empresa BIT Centro Médico, que queda en Buenos Aires, en Capital. En mi caso lo que yo hago es la simulación del paciente. Hoy en esta charla vamos a hablar sobre características generales de la radioterapia, ¿sí? Para poder ingresar en el tema. Y después vamos a hablar, la charla es específica sobre las características o condiciones que debería tener un técnico radiólogo que trabaje en radioterapia. Bueno, primero voy a explicar un poco qué es la radioterapia. Es un tratamiento con finalidad curativa o paliativa mediante el uso de radiaciones ionizantes que puedan ser rayos X o rayos gamma según el equipo que utilicemos. El principio de la radioterapia es el mayor daño a las células tumorales y protección a los órganos sanos. Mediante la simulación y la planificación de un tratamiento de radioterapia, se garantiza la dosis al tejido tumoral, llevando a estas células tumorales a la apoptosis, que es la muerte celular programada. Dentro de la radioterapia tenemos diferentes equipos. Tenemos los más viejitos, que si bien no están en desuso, ya la mayoría fueron reemplazados por aceleradores lineales, que es la bomba de cobalto 60. Esta bomba de cobalto 60, en vez de utilizar fotones de rayos X, utiliza fotones de rayos gamma y tiene una energía de 1.25 MeV. Esta pastilla de cobalto se encuentra encapsulada, es una fuente encapsulada, y su tiempo de vida media es de 5,27 años. O sea que a los 5 años y medio casi, su actividad decae a la mitad. Los equipos más modernos son los aceleradores lineales de electrones. Estos equipos utilizan fotones de rayos X y a diferencia de la bomba de cobalto 60, además de que los fotones en vez de gamma son rayos X, la energía ahora es de 4 MeV como mínimo y de 20 MeV como máximo. O sea que la energía aumentó comparando los dos equipos. Los aceleradores lineales de electrones pueden ser analógicos o digitales. Los analógicos son los que necesitan para conformar el haz de radiación de protecciones plomadas, que se hacen con un material específico que se llama Serrovent. En ese caso, se conforma el haz de radiación para poder irradiar lo menos posible y poder proteger los órganos sanos. Y en los equipos digitales no es necesario las protecciones plomadas porque en el mismo cabezal del equipo cuentan con un colimador multiláminas que conforma el haz de radiación, de modo que no es necesario colocar protecciones plomadas por fuera. Otra diferencia entre los dos equipos: cuando hacemos las radiografías de control para posicionamiento de los pacientes durante el tratamiento, en los equipos analógicos los hacemos con chasis convencionales. De hecho, vamos a revelar al cuarto oscuro. Lo que hacemos con esas placas es corroborar el isocentro de tratamiento, y tiene que coincidir con la DIARAR, que es una reconstrucción de la tomografía que se le hace al paciente cuando se planifica el tratamiento. En los analógicos, entonces, podemos hacer las placas con chasis convencionales o en la actualidad con radiología computarizada, pasando luego el chasis por la lectora y obteniendo una imagen digital. En los equipos digitales ya no son necesarios ni los chasis ni comunes con películas ni de fósforo, porque tenemos un dispositivo que se llama Flat Panel, que lo que hace es captar los fotones de rayos X, los convierte en señal eléctrica y automáticamente se transforma en una imagen digital que la podemos ver en un monitor. En los equipos digitales tenemos un beneficio con este tipo de imágenes, que es que se pueden fusionar con estas imágenes de la DIARAR. O sea, ya no es necesario compararlas por separado, sino que las puedo fusionar. Otro tipo de radioterapia es la braquiterapia o radioterapia interna.
Este tratamiento se realiza mediante la colocación en cavidades del cuerpo de fuentes radioactivas selladas. Por ejemplo, en tratamientos de próstata se utilizan semillas de iridio 125 que se implantan en el órgano. Hay diferentes tratamientos que se pueden hacer en braquiterapia. Algunos son, como dijimos, colocando semillas en la próstata. Algunas veces se combina la teleterapia con la braquiterapia. Por ejemplo, en las pacientes con tumores de pelvis ginecológica, hacen cierta cantidad de dosis mediante radioterapia externa y luego finalizan una dosis haciendo braquiterapia. En ese caso, para las pelvis ginecológicas, todo lo que es cáncer de útero o de cervix, las pacientes se le coloca la fuente directamente en la vagina, se planifica la dosis que va a recibir esa paciente, este tratamiento lo hace un médico y se deja determinado tiempo para que la fuente emita la radiación y la paciente reciba la dosis que se planificó para esta braquiterapia. Esta es una imagen donde se ven las semillas que están implantadas en la próstata. Este tipo de tratamientos son un poco más complejos porque hay que colocar las semillas dentro de la próstata, se hace en un quirófano, deben estar el médico radioterapeuta, debe haber un físico y obviamente equipo de quirófano. El médico va a colocar las fuentes, la fuente de las semillas mediante ecografía. Al paciente se le pone un transductor por el recto y el médico va implantando las semillas guiado por las imágenes de la ecografía en la próstata y viendo dónde las va colocando para que ocupen todo el volumen del órgano. Se planifica este tipo de tratamientos con las imágenes ecográficas que se van obteniendo en el momento que se colocan las semillas, por eso debe haber un físico o un bioingeniero para que haga el cálculo de dosis. Bueno, después, dentro de lo que es la radioterapia, siempre hay dos procesos. Uno es la simulación y otro es la planificación. La simulación nos dice que es el proceso de obtención de imágenes para la marcación del volumen blanco y posterior planificación del tratamiento. Hay dos equipos mediante los cuales se puede hacer la simulación. Uno es el simulador, que es un equipo telecomandado con radioscopía, que reproduce los movimientos del equipo de tratamiento con obtención de imágenes bidimensionales. Y después tengo los tomógrafos, que es la modalidad usada actualmente, donde podemos trabajar con un tomógrafo helicoidal o un tomógrafo multi-slice para poder hacer reconstrucciones multiplanar y en 3 dimensiones, así aseguramos una mejor planificación. En la simulación, lo que se hará es posicionar al paciente en la posición de tratamiento, la cual deberá repetir durante todos los días de tratamiento la misma posición. Haremos los inmovilizadores, por ejemplo, en todo lo que es tumor de cabeza y cuello, se realizan unas máscaras termoplásticas, las cuales se calientan y luego se colocan en la cabeza del paciente para poder inmovilizar la zona. Obviamente cada inmovilizador va rotulado con el nombre, apellido y los datos de la historia clínica del paciente, o sea que son inmovilizadores individuales. Y después hay otros inmovilizadores estándar, como por ejemplo inmovilizadores de pies y piernas, o en algunos casos, que también deben ir rotulados, utilizamos colchonetas. En ese caso las colchonetas podrían ser para la región de abdomen o en el caso de que haya que irradiar miembro superior o miembro inferior. En la simulación, luego de realizar el posicionamiento y el sistema de inmovilización, al paciente es donde le realizamos los tatuajes de posicionamiento y los tatuajes de tratamiento. Son tatuajes, pueden ser de color negro, pueden ser de color rojo o pueden ser de color verde. Lo ideal siempre, por lo menos para el posicionamiento, es hacer 3 tatuajes, un tatuaje anterior y 2 laterales, para garantizar que todos los días el paciente esté posicionado de la misma manera
y no haya posibilidad de rotación. Paso siguiente a la simulación viene la planificación. Es un procedimiento mediante el cual con las imágenes obtenidas en la simulación se buscan las mejores opciones para la realización del tratamiento de esa patología para ese paciente y asegurando la mayor dosis al tumor. En la planificación, el médico primero con los datos de la simulación, o sea, con la tomografía, con las imágenes de la tomografía, lo que hace es marcar el volumen blanco, que lo que va a marcar se llama PTB, que es el volumen de planificación tumoral, y va a marcar los órganos de riesgo. Luego el físico, que es el encargado de hacer la planificación, verá las diferentes opciones para poder concentrar la dosis máxima en el tejido tumoral y que los órganos, que son los órganos de riesgo, reciban la menor dosis posible. El físico debe ver, con un sistema de planificación, cómo serán los ángulos con el cual entraremos con el haz de radiación, cuál será la distancia fuente-piel, o sea, la distancia desde la fuente de rayos X a la piel del paciente para ver qué tanta profundidad tendrá el haz de radiación. Verá también las angulaciones del gantry, la angulación del colimador, cómo van a ser las protecciones plomadas, verá las curvas de isodosis, verá si necesita colocar cuñas o bolus, todo lo que sea necesario para lograr un tratamiento efectivo para el paciente, siempre protegiendo los órganos sanos. En este caso, lo que vemos es una tomografía de tórax. El volumen tumoral es el volumen mamario derecho. Esta es la mama derecha y esta es la mama izquierda. Lo que se marca como PTB es todo lo que está en rojo, que es todo lo que el físico debe encargarse en la planificación, que el haz de radiación lo abarque y sea el lugar donde se reciba la mayor dosis, que es la región del tumor. En los casos de las mamas, lo que se hace son dos rayos tangenciales. Uno es tangencial interno e ingresa de esta forma, y otro es tangencial externo e ingresa de esta forma. Y se ve que se cubra toda la región que se desea irradiar. Hay que proteger los órganos de riesgo. En este caso, el órgano de riesgo sería el pulmón. Por la forma de la mama de esta paciente, entra bastante tejido pulmonar, que el físico tendrá la tarea de poder proteger la mayor cantidad de pulmón posible, que es el órgano sano, pero que está muy cerca de la región tumoral. Además, en las mamas, como el tejido no es uniforme, como se puede ver en el contorno del volumen, tiene un declive, y acá vuelve a tener una saliencia, lo podemos ver de este lado también. Como las mamas no son un tejido uniforme, muchas veces son necesarias las cuñas. Las cuñas son dispositivos de acero que tienen forma de cuña, o sea, tienen un lugar que es más grueso que el otro. Y esta forma de cuña lo que hace es mover las curvas de isodosis para que pueda abarcarse con el haz de radiación todo el volumen tumoral. En los tratamientos de mama, si se colocan cuñas, se colocan dos cuñas, o sea, una para el tangencial interno y otra para el tangencial externo, y ambas cuñas van con los lomos, o sea, la parte más gruesa, hacia arriba. Esto es un dato importante, ya que el técnico no debe confundirse en la colocación de este dispositivo. Si nosotros colocáramos mal la cuña, por ejemplo, el lomo hacia abajo, cuando en el cartón de tratamiento, que es la ficha que yo tengo del paciente con todos sus datos y todas las indicaciones del tratamiento, me indican que el lomo va hacia arriba y yo me equivoco y pongo el lomo hacia abajo, las curvas de isodosis se correrían hacia otro lado y obviamente terminaríamos causando un daño en el paciente, que no es la idea, y estaríamos haciendo mal un tratamiento.
¿Cómo está conformado un servicio de radioterapia? Bueno, está el médico radioterapeuta, es un médico que tiene la especialidad de radioterapia, es quien va a prescribir la dosis del tratamiento del paciente, quien va a definir la dosis al tumor y la dosis en los órganos sanos, es el que va a marcar la simulación, es quien va a dar el ok en la planificación y va a ser el responsable del tratamiento de ese paciente. También es quien va a controlar al paciente durante el tratamiento para ir guiándose con los efectos adversos que genera la radiación. Algunos pueden ser transitorios, como por ejemplo en un caso de próstata que el paciente tenga diarrea, y en otros casos puede haber efectos en piel y eso el médico tiene que ir controlando la piel del paciente a ver cómo va tolerando la dosis de radiación. También hay físicos o ingenieros en física biomédica, son quienes van a planificar el tratamiento y también son quienes están a cargo de los controles de los equipos. De los controles de los equipos me refiero tanto de los aceleradores lineales como del simulador. Son quienes están a cargo de hacer todos los controles en los equipos y en el caso de que algunos controles que son diarios o semanales los hacemos los técnicos, ellos deben supervisar estos controles para poder garantizar que lo que la dosis que estamos entregándole al paciente sea la correcta. Después estamos nosotros, que somos los técnicos radiólogos, podemos ser licenciados en producción de bioimágenes, puede haber técnicos físicos, somos quienes vamos a administrar la dosis al paciente, quienes vamos a ver al paciente todos los días, quienes podemos manejar los equipos de tratamiento y de simulación, y en el caso de los técnicos físicos, hacen una especialidad, digamos, un curso, luego de la carrera de técnico radiólogo, y lo que pueden hacer es cálculo de dosis. O sea, pueden estar trabajando con los físicos para hacer la planificación de los tratamientos. Y también tenemos todo lo que es el personal administrativo y de maestranza, que son también quienes tienen trato con los pacientes oncológicos, ya que lo van a ver todos los días, van a ser, por ejemplo, las administrativas van a ser quienes den los turnos de control, los turnos de inicio, quienes llamen al paciente, quienes le den el turno del alta, y el personal de maestranza, que obviamente serán los que encargados de la limpieza del servicio, y en algunos casos de ofrecer café o bebidas a los pacientes cuando están en la sala de espera. Todos conformamos el servicio de radioterapia y somos importantes para que el paciente eh, se sienta bien durante todo el tratamiento. ¿Qué función tiene el técnico? El técnico dice que puede participar en la simulación y en el tratamiento diario de los pacientes. Su función es muy importante, ya que administra la dosis diaria y posiciona al paciente para el tratamiento en el equipo. Durante la simulación, define la posición del paciente, realiza la TC y los tatuajes al paciente. O sea que tiene funciones muy importantes. En la simulación debe definir cuál va a ser la posición para ese paciente. Si lo va a poner al paciente en decúbito dorsal, si va a poner al paciente en decúbito ventral, si separará las piernas en el caso de irradiar inguinales, si cree que lo mejor es que los brazos estén arriba y el paciente los ponga tocándose la cabeza. Todos esos posicionamientos, el técnico es el encargado de realizarlos y tiene que asegurarse que sea un posicionamiento fijo y que el paciente lo pueda repetir durante todos los días del tratamiento. Por eso es muy importante respetar el dolor del paciente. El técnico debe estar capacitado para tratar con pacientes oncológicos, quienes muchas veces se encuentran enojados o angustiados por su diagnóstico. Obviamente trabajar con pacientes oncológicos, hay gente que puede decidir querer hacerlo y gente que no. Son pacientes que están vulnerables, ya vienen con un diagnóstico cuando llegan al servicio de radioterapia y bueno, deben ser tratados con paciencia y con tolerancia y de manera individual. O sea, cada paciente transita la enfermedad a su manera y el técnico tiene que poder acompañar al paciente y dejarlo tranquilo en que el tratamiento será hecho como corresponde.
El técnico es quien genera un vínculo con el paciente y recibe su confianza, ya que se verán un mínimo de 10 días, por ejemplo, para un tratamiento de columna, o un máximo de 39 días, por ejemplo, en un tratamiento de próstata. Los días de tratamiento van a depender de la región que se irradie. Por esto es que si el técnico quiere dedicarse a la radioterapia, debe tener en cuenta algunos puntos. Primero hay que tener en cuenta que vamos a tener un trato continuo con el paciente, ya que lo veremos varios días, a diferencia de la radiología convencional, donde solo se ve al paciente una vez, o como mucho 2 veces, o bueno, puede pasar en algunos casos que uno esté siempre en el mismo servicio y vea más de una vez al paciente, pero no, nunca son veces continuas. Acá tengamos en cuenta que el técnico va a ver al paciente 10 días o 39 días de manera continua. Los tratamientos son de lunes a viernes, los pacientes sábado y domingo descansan de la radiación e incluso los feriados tampoco reciben radiación. Con esto hay que tener en cuenta el vínculo que se va a formar con el paciente, ya que lo veremos bastante días, a diferencia de la radiología convencional. Durante el tratamiento pueden suceder varias cosas al paciente. Puede resultar que la radioterapia haga que el paciente mejore. Puede resultar que durante el tratamiento, debido a la quimioterapia más la radioterapia, que suelen hacerse de manera concomitante, o propiamente por el tumor, el paciente empeore. Y obviamente también está la posibilidad del fallecimiento del paciente. Obviamente que la mejoría del paciente es lo que todos deseamos, todos los que trabajamos en salud, digamos, deseamos que el paciente mejore y es una de las posibilidades. Si el paciente empeora, nosotros también lo vemos, ¿sí? A veces los efectos de la radioterapia, los efectos adversos, suelen ser bastante agudos durante el tratamiento y obviamente en ese momento vemos la desmejoría del paciente. Y bueno, en muchos casos los pacientes no llegan a terminar el tratamiento y nos enteramos de su fallecimiento, porque nos avisa un familiar o porque el paciente falta más de 2-3 días seguidos, no tenemos novedades y llamamos a ver qué pasó, si está internado y bueno, a veces puede pasar que el paciente fallece. Lo que obviamente ver el deterioro de una persona o el fallecimiento de un paciente nos puede generar angustia y esto puede hacer que nos replanteemos nuestra elección, si realmente es nuestra vocación tratar con este tipo de pacientes. En estos casos es recomendable siempre expresar nuestros sentimientos con colegas, pueden ser compañeros, un médico, cualquiera que esté en el servicio de radioterapia con nosotros, que puede ayudarnos a sentirnos mejor y superar la situación. Hablarlo quiere decir que no negamos que realmente nos angustia o nos pone mal enterarnos que un paciente falleció. Nos puede poner mal, obviamente, pero hablarnos nos ayuda a sacarnos esa carga de encima emocional y poder seguir atendiendo a los demás pacientes como corresponden. Otra característica del técnico que hay que tener en cuenta es que no solo trataremos con el paciente, sino también con sus familiares, quienes muchas veces toman la enfermedad incluso peor que el paciente. Nos demostrarán su angustia y hasta seremos el foco de su enojo por la situación. Muchas veces los pacientes vienen con sus familiares, pacientes muy añosos o que tengan deterioro cognitivo, por ahí no saben su enfermedad, desconocen el estadio o su enfermedad, y obviamente el trato de charlar sobre lo que pasa durante el tratamiento lo vamos a tener con los familiares. Bueno, puede pasar esto de que estoy diciendo que los familiares estén angustiados, es algo muy común, que por ahí se la agarran con nosotros, que somos quienes vamos a atender al paciente, o de hecho, si el paciente llega a tener una desmejoría durante el tratamiento, también se la agarrarán con nosotros. En todos estos casos hay que tener en cuenta que la bronca no está dirigida hacia nosotros, sino hacia una situación. Entonces hay que intentar contener tanto al paciente como a los familiares. El paciente también puede ser pediátrico,
En esos casos es muy necesaria la buena comunicación con los padres para ofrecer la tranquilidad y seguridad en el tratamiento. En todo lo que es radioterapia pediátrica, muchas veces los pacientes se realizan la radioterapia con anestesia, dependiendo la edad. En otros casos se le realiza la radioterapia de manera despierto. Y bueno, el trato, en ese caso, es con los padres, es a quienes le vamos a decir qué es lo que vamos a hacer, les vamos a explicar cómo es la radioterapia, qué tienen que hacer ellos, cuál es su papel. Obviamente en este caso ellos pueden estar solamente en el momento que ingresa el paciente al equipo, pueden ver el posicionamiento, pero no pueden participar en la inmovilización. Por eso en muchos casos, según la edad, es necesario la anestesia. La dosis acá es más alta que lo que es en radiología convencional, entonces los padres no pueden permanecer sosteniendo a su hijo. Lo que sí pueden hacer es obviamente calmar al paciente, sobre todo los primeros días donde el chico todavía no tiene confianza con el técnico y entonces no se siente cómodo. Todos esos primeros días el padre puede entrar con el paciente al equipo y luego esperar afuera y mirará todo lo que hacemos nosotros durante el posicionamiento e incluso una vez que ya posicionamos y salimos a irradiar, el padre se puede quedar al lado nuestro y puede mirar a su hijo a través de una cámara que apunta a la camilla para que se quede más tranquilo y sepa lo que estamos haciendo. Siempre le vamos a explicar todo a los padres. Si le hicimos una placa de control, si un día demoramos más de lo debido, si el chico en el medio del tratamiento se pone a llorar y se mueve, tendremos que frenar el tratamiento y entrar a ver cómo lo podemos calmar o incluso puede entrar el padre. Todo eso hay que tener en cuenta con los pacientes pediátricos. El técnico debe ser capaz de acompañar al paciente durante todo el tratamiento, debe ser empático y formar un vínculo. Este vínculo tiene que ser basado en la confianza, donde no debe mentir ni tampoco dar falsas expectativas, pero sí tener una actitud positiva. Actitud positiva es que recibamos al paciente con una sonrisa, que nos fijemos en la comunicación no verbal. Si yo estoy haciendo caras a espaldas del paciente, seguramente me vea otro paciente o me vea un familiar del paciente y no corresponde. Lo hago sentir mal al paciente. Debo ser empático de que el paciente no está ahí porque quiere, sino que realmente tiene que hacer un tratamiento. Yo tengo que poder lograr esa comunicación, ese vínculo con el paciente para hacerlo pasar los días que le toque venir a la radioterapia lo mejor posible y haciéndolo sentir de que tenga seguridad que el tratamiento va a ser hecho como corresponde. Los tratamientos, como hablamos de poder hacerlo como corresponde, tienen poco margen de error, por ende el técnico debe prestar atención y tener en cuenta que cualquier error puede provocar daños irreversibles en el paciente. Los errores pueden ser de posicionamiento, pueden ser que nos equivoquemos los inmovilizadores, la dosis que vamos a entregar, que el paciente se mueva y no cortemos el disparo y entremos a posicionar de nuevo. Todos esos son errores que van a tener consecuencias en el tratamiento del paciente, por eso el técnico siempre debe estar atento y mirando la pantalla, viendo si el paciente se mueve, debe entrar a posicionar de nuevo. Siempre se deben respetar las indicaciones del cartón de tratamiento, que es la ficha técnica del paciente. Ahí nos va a indicar el posicionamiento, los inmovilizadores, los tatuajes, si son rojos, si son negros, si son verdes, si es uno, si son tres, y los accesorios que debamos colocar, ya sean cuñas, bolus, todo lo que debamos colocar debe estar en el cartón de tratamiento. El técnico debe administrar la dosis de manera correcta y dar las indicaciones necesarias, por ejemplo, retención de orina en tratamiento de próstata. El técnico es quien debe darle la indicación al paciente de que debe tomar agua, en todos los casos de pelvis, debe tomar agua y debe retener orina, excepto en los casos que irradiemos vejiga, que en esos casos debemos darle la indicación al paciente de que debe ir al baño y evacuar la vejiga antes de ingresar al búnker. El técnico debe ser capaz de reconocer los efectos de las radiaciones ionizantes, ya que lo primero que se daña durante el tratamiento es la piel del paciente, pudiendo ser las lesiones profundas e irreparables. El técnico debe estar familiarizado con este tipo de lesiones y no aplicar, si la piel está lastimada,
y llamar al médico y ver si ese día el paciente hace la radioterapia o no. Muchas veces el estadio de la enfermedad es avanzado y debemos saber los técnicos que se van a dedicar en radioterapia, cualquiera de ustedes que se quiera dedicar, además del trato con el paciente oncológico y de toda la carga emocional que eso puede generar, tiene que saber que podemos tratar lesiones hemorrágicas, purulentas, compresivas e incluso lesiones bulky, o sea, tumores que estén bastante sobresalidos y avanzados. Bueno, por ahí alguno decide que es impresionable o que no es lo que quiere ver todos los días y es totalmente respetable. Bueno, las conclusiones. El técnico nunca debe perder la empatía. La empatía es poder ponerse en el lugar del otro. O sea, tiene que poder ponerse en el lugar de paciente. No olvidarse nunca que está tratando con un paciente y que el día de mañana nosotros podemos ser pacientes y pensar cómo nos gustaría ser tratados. También tiene que saber que cada paciente es único y merece una atención y dedicación plena. Por más de que estemos apurados o tengamos muchos turnos sobre turnos o vayamos a contrarreloj, dedicarle a cada paciente el tiempo necesario para no equivocarnos. Muchas veces la palabra cáncer se asocia a muerte y esto no siempre es real, pero sí genera incertidumbres y miedo. Cada vez hay más pacientes oncológicos y en el ejercicio de la profesión nos tocará atender colegas, conocidos, familiares. Por eso nunca hay que olvidarse de tratar al paciente como nos gustaría ser tratado y esto va de la mano con la empatía. Nunca hay que olvidarse eso, ¿sí? Ser empáticos es muy importante a la hora de trabajar en salud, en cualquier ámbito o en cualquier especialidad, digamos, de lo que es salud, pero cuando tratamos con pacientes oncológicos no nos olvidemos de eso, porque son pacientes que están muy vulnerables. Muchas gracias a todos, espero que les haya gustado la charla. Cualquier duda me pueden escribir a mi dirección de mail, que es mastrobueni84@gmail.com. Puedo responder preguntas que tengan sobre cualquier cosa que se haya hablado durante la disertación. Bueno, y espero que a todos les haya gustado. Muchas gracias a todos y síganse cuidando.